Gracias. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Hoy nos recibió Buenos Aires bastante lluvioso. No da para salir, hay que quedarse por aquí nomás. Bueno, vamos a empezar. Sé que tenemos poco tiempo. Yo les voy a contar un poco mi experiencia. Yo siempre digo, o aclaro, no me dedico exclusivamente a la medicina regenerativa. Hago clínica, estética, pero hoy les voy a presentar unos casos y después vamos a ver por qué les presento estos casos. Siempre me gusta empezar con alguna frase que nos haga pensar mis conferencias. Esta dice: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán muy bien equipados, pero para un mundo que ya no existe. Así que está bueno esto de que podamos empezar a ver cosas nuevas, empezar a abrir la cabeza para escuchar algo nuevo. Bueno, yo les cuento, me dedico a la estética hace 14 años, pura y exclusivamente a la medicina estética, es lo único que hago desde hace 14 años. Y obviamente PRP, una de las herramientas que utilizamos en estética ya hace de un tiempo largo esta parte. ¿Para qué lo usamos? Alopecia, rejuvenecimiento facial, cuello, escote y dorso de manos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo empecé a utilizar PRP con esta perspectiva solamente en estética, sí, empecé a notar algunos resultados diferentes. Yo hacía PRP en manos para rejuvenecimiento del dorso de manos y mis pacientes con artritis, artrosis, con dolor en sus articulaciones, me empezaron a decir que les calmaba el dolor el PRP, ¿no? Me pasó con otra paciente, como yo hago escote también, que les dolía el hombro y cuando empezábamos a hacer PRP me decían: me calma el dolor, vengo a que me lo repitas porque me calma el dolor. ¿Y qué pasó? Me vi paradita en un momento en este lugar, ¿no? Los médicos son hombres que recetan medicinas de las que saben poco para curar enfermedades de las que conocen menos en seres humanos de los que no conocen nada. ¿A alguno le pasó? A varios, ¿sí? A todos nos ha pasado de estar en ese lugar. Entonces ahí fue cuando empecé a ver el plasma rico en plaquetas no solo desde el punto de vista estético, sino empezar a investigar un poquitito más. Caso 1, caso 2, pacientes con dolor crónico, son estas pacientes que les contaba, pacientes con, no había una mejoría anatómica ni funcional, sino que ellas sentían una mejoría en el dolor. O sea, pacientes que en sus manos sentían mejoría del dolor, paciente que en su hombro sentía mejoría del dolor. Si yo lo tengo que objetivar, no tengo forma de objetivarlo salvo con la escala de dolor. O sea, no tengo una forma de mostrar que realmente el plasma era lo que mejoraba el dolor. Pero sintomáticamente sí, y de hecho son pacientes que siguen viniendo a hacerse plasma, no por estética, sino por dolor. Vamos a avanzar. Caso 3. Este paciente es muy peculiar. Yo les voy a contar este caso. Un paciente con una secuela de una parálisis facial me viene a ver. ¿Por qué me viene a ver a mí un paciente con una secuela de parálisis facial si yo hago medicina estética? Yo vivo en un pueblo donde en el pueblo solamente hay un neurólogo. El neurólogo que había no hace rostro, ¿sí? Entonces, no hace aplicación de toxina botulínica en rostro. Parálisis facial, la indicación es aplicar toxina botulínica. Yo soy, su hija se atiende conmigo, entonces su hija me dice: mira, yo quisiera que veas a mi papá porque ¿qué pasa? Si no, mi papá tiene 80 años, mi papá tiene que viajar desde donde nosotros vivimos 600 kilómetros por tierra para que lo vea el neurólogo en la ciudad capital y que le haga la aplicación de toxina, volver y a la semana volver a ir otros 600 kilómetros por tierra para que le hagan el control. Digo: mira, yo no soy neuróloga, no tengo experiencia en patología, o sea, hago solamente estética, pero tráelo, que lo veo y hablo con el neurólogo a ver si podemos hacer algo. O sea, yo sé aplicar toxina botulínica en rostro, conozco la anatomía, será cuestión de hablar con el neurólogo y ver qué podemos hacer, básicamente para que el paciente no tenga que hacer todo este recorrido. Bueno, toda esta, obviamente la clasificación que me empezó a mandar el neurólogo, me dice: sí, hay que hacerlo. Era el paciente había tenido una ACV 2 años atrás y había quedado con una secuela de una parálisis facial, ahora lo van a ver cómo quedó, con una, me parece, totalmente pérdida de la movilidad de un lado del rostro. Y llevaba 2 años y medio, ya había hecho todo. O sea, no había forma de hacer nada más que aplicarle toxina. Yo lo veo en diciembre del 2017, llega así mi paciente, un paciente donde con toxina botulínica lo único que podía hacer desde mi opinión, era solamente tratar de que haya una simetría del lado que estaba asimétrico, del lado sano, digamos, tratar de emparejar con el lado que estaba afectado.
Pero cuando yo lo veo, él tenía aquí la piel absolutamente irritada y aquí también. ¿Por qué? Porque tenía continuamente un lagrimeo, continuamente la salivación. Entonces yo le ofrezco hacerle PRP como reparador de la piel. Recuerden que yo hago estética hace 14 años, o sea, acostumbrada a ver reparación de la piel con PRP. Le ofrezco hacer eso y yo soy, después van a entender por qué, hice un posgrado en medicina biológica, soy miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Biológica y soy docente en la Asociación Médica Argentina del posgrado para médicos de medicina biológica. Entonces le ofrezco hacer PRP para reparar la piel y como él tenía parestesias, le ofrezco utilizar una de las medicaciones que usamos en medicina biológica para ayudar a controlar esa sensación de dolor, esas parestesias que él tenía. Y no toxina botulínica, claramente, porque solamente podría eso. Quiero que recuerden esta fascie, porque después vamos a ver el antes y el después. Esto es diciembre. Si me vieron, todos los que me vieron hoy, yo ando con una bebé, yo estaba embarazada en diciembre de 7 meses. Así que lo vi en diciembre, hice aplicación de PRP. Así, aplicación de PRP. Fíjense la versión que tenía del párpado y la fascie de amargado que tenía, pobre, ¿no? Porque le estaba pasando mal. ¿Sí? Hicimos una aplicación de PRP. A la semana, PRP, piel, nada más, ¿sí? A la semana le coloqué Traumel. Traumel es una de las medicaciones que utilizamos en medicina biológica, que es un inmunomodulador y que tiene buenos resultados en controlar las parestesias, controlar el dolor. Entonces apliqué a la semana Traumel, ¿sí? Así vino a la semana. Y yo me iba porque tomaba mi licencia por maternidad. Entonces lo que hice con este paciente, después de aplicarle PRP y Traumel en diciembre, que hicimos esas sesiones, lo dejé con Traumel por vía oral. ¿Sí? Solamente eso. Mi bebé nació en febrero. Les cuento por qué hice esta sinergia de tratamientos. No voy a hablar específicamente del PRP, porque esto ya lo ha hablado Silvina, pero todo lo que conocemos del PRP como factores de crecimiento. ¿Y por qué utilicé Traumel? Porque tiene este efecto inmunomodulador, un bloqueante de la inflamación, o sea, no es un antiinflamatorio, sino que es un inmunomodulador. Yo tenía ya experiencia con Traumel en otros pacientes y por eso me atreví a utilizarlo con él, más que nada por esa parestesia por la que él tanto se quejaba. Utilicé la técnica de biopuntura, que es una combinación de mesoterapia en algunos puntos de acupuntura. Se llama homeosiniatría la técnica, es decir, hacer mesoterapia en algunos puntos de acupuntura y aplicar zonas, o sea, utilizar como una combinación de técnicas de medicina tradicional con medicina china. Ahí está por ahí mi bebé hablando. Bien. En marzo lo vuelvo a ver, mi bebé nació en febrero del 2018. Entonces yo, enero y febrero, lo dejé con Traumel por vía oral. Lo vuelvo a ver en marzo del 2018. Fíjense cómo había mejorado muchísimo la eversión del párpado y sobre todo la caída de la comisura del labio. Era lo que más él notaba. Entonces cuando vemos eso, él estaba recontento obviamente, le digo, bueno, repitamos el PRP, volvamos a hacer Traumel y esta vez ya el PRP lo utilicé siguiendo el recorrido del nervio, ya utilicé otra técnica, ¿sí? Y ya aquí utilicé lo que hoy decía la doctora, utilizando no solamente el PRP como si fuera piel, sino que ya lo utilicé buscando también una respuesta inflamatoria con el PRP. Porque 2 años y medio después de una parálisis facial, el paciente tenía esta respuesta con una sesión. O sea, realmente había posibilidades de recuperación. Y obviamente empecé a usar Traumel ya todas las semanas como si fuera una mesoterapia, ¿sí? Fíjense cómo había cambiado mucho la eversión de su párpado, había empezado a recuperar la funcionalidad del párpado. En mayo lo vuelvo a ver, su párpado volvió así. ¿Qué hice yo? Entre marzo y mayo, aparte de hacerle las aplicaciones de Traumel, le hice, con la kinesióloga empezamos a trabajar con el taping. ¿Conocen taping? Entonces empezamos a trabajar con taping para lograr un poco de... Fíjense esa cara, ¿no? ¿Recuerdan la primera? Bien. Entonces empezamos a tener estos resultados. Obviamente él me dice, sigamos haciéndolo. Ya empezamos a hacer ahí técnicas, ya me empecé como a meter una técnica terapéutica, no hacer claramente solo el PRP superficial. Julio,
Llegó así, ya se veía más lindo del lado que estábamos tratando, ya quería que empecemos a tratar del otro lado. Estaba súper contento. Fíjense cómo fue su evolución. Esto fue de diciembre a julio, ¿sí? Sigue siendo mi paciente hasta el día de hoy, pero ahora viene para hacerse peeling, para tratarse... Se volvió coqueto después de eso, ¿no? Entonces, de esa carita de tristeza a eso. Este es un caso porque yo no soy neuróloga, no me dedico a esto. Les voy a presentar otro caso. Este caso es muy emblemático para mí. Fue el primer caso que yo traté con estas técnicas combinadas de medicina biológica y medicina regenerativa. Y fue bastante, en algún punto, empírico, en algún punto, buscando opinión de expertos en algún punto, pero arriesgándome, digamos, a hacer ciertos tratamientos y ciertas combinaciones sobre las que no encontraba mucha literatura. Les voy a contar. Un paciente con dolor crónico postquirúrgico por una neuralgia del nervio infraorbitario. Seguramente hay algún neurólogo. Los que no somos neurólogos, cuando hablamos de neuralgia del infraorbitario, no nos acordamos de qué se trata. ¿Sí o no? El que hace clínica o el que hace otra especialidad, te olvidás de la neuralgia del infraorbitario. Te acordás de la del trigémino porque es la más común. Bueno, les voy a contar de qué se trataba este paciente. Esta paciente tuvo un queratoquiste paraqueratósico. Que levante la mano quien sabe lo que es. ¿Odontólogo en la sala? Bien, ¿qué es un queratoquiste paraqueratósico? Es un quiste odontogénico que tiene una alta tasa de recidivas. Cuando se da, aparece en tejidos duros del maxilar superior, en tejidos blandos del maxilar inferior, perdón. Este paciente lo tenía en tejidos duros del maxilar superior, o sea, todo lo que no aparece en la literatura, menos todavía. Una incidencia aproximadamente del 11% de los quistes maxilares, la ubicación que tenía este paciente. Con menos del 1% de los casos se produce en el maxilar superior, lo tenía en el maxilar superior. La aparición asociada con impacto superior del tercer molar en el seno maxilar es muy raro. Había una impactación del tercer molar, o sea, todo lo que no había que tener lo tenía. Es de muy difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se piensa en este tipo de patologías, es algo que uno no está acostumbrado. Esta paciente, cuando fue su primer cirugía, lo que supusieron era que era un tercer molar impactado en el seno y que tenía una fístula, por un tercer molar, y se operó por esa razón. Cuando la operan, se encuentran con que estaba todo el piso del seno maxilar estallado, hubo que hacer una reconstrucción y como no habían pedido material de síntesis, se hizo la reconstrucción con una malla de Marlex. Cuando vino la biopsia, la malla de Marlex está absolutamente contraindicada en este tipo de tumores. Tumores que tienen una tasa de recidiva más o menos de un 97%. Se diagnostica lo que se piensa lo que se sabe. ¿Sí? Entonces, en este paciente se hizo un diagnóstico porque se pensó en un tercer molar, pero ese diagnóstico estaba equivocado. Un comportamiento sumamente agresivo local con una alta tasa de recurrencia y de apariencia histológica, o sea, si está y no se sacaron bordes limpios, va a volver a aparecer. Su tasa de recidiva es casi del 97%. Había efectivamente un diente retenido, que se da en el 25 al 40% de los casos, y con desplazamientos, con reabsorción radicular. Esta paciente lleva hoy 17 cirugías. ¿Sí? Tienen un comportamiento sumamente agresivo con tendencia a la recurrencia y su tratamiento siempre es quirúrgico. Cada vez que aparece hay que operar. No responde a quimio ni a radio porque no es un cáncer, sino que es un quiste odontogénico raro, de aparición muy rara. Cuando la paciente iba al otorrino le quedaba muy abajo. Cuando iba al odontólogo le quedaba muy arriba. Lo que decía hoy la doctora, estábamos viendo, nadie estaba viendo el elefante. O veían la trompa, o veían el cuerno, o veían la pata, pero no veían el elefante entero. En diciembre del 2012 tuvo la cirugía más grande mi paciente, donde hubo que sacar todas las piezas dentales que estuvieron en contacto con el tumor. Se sacó todo el piso del seno maxilar, se tuvieron que colocar placas de titanio, tornillitos de titanio, y a los 10 días hizo una osteomielitis. Hubo que sacar todo de nuevo, volver a aplicarlo, y en las últimas cirugías hubo que conseguir hueso sintético porque ya habían sacado hueso del parietal, hueso de la cresta ilíaca, ya no había dónde sacar más hueso, así que hubo que hacer el injerto con hueso sintético. Así estaba mi paciente. Quiero que la vean, recuerden esta carita también, porque después les voy a presentar cómo está mi paciente hoy en día. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué pasó? En una de esas cirugías hubo que volar el nervio infraorbitario que había estado en contacto con el tumor. Por eso mi paciente queda con un dolor crónico del nervio infraorbitario. ¿Se acuerdan? Anatomía del nervio infraorbitario.
a veces casi no la recordamos, ¿sí? Tiene esta salida de emergencia. Cuando la paciente le decía, ¿cómo te duele? La paciente decía, tengo una pinza así, así y así. Le dolía esto acá y adentro del oído. La neuralgia del infraorbitario es una causa inusual de dolor facial, ¿sí? Es una molestia constante de intensidad variable. Cuando nosotros hablamos de la neuralgia del trigémino, el trigémino son paroxismos. El infraorbitario es dolor continuo con paroxismos. Le duele siempre, pero aparte hay días que está peor, ¿sí? La paciente estaba con todo lo que se les ocurra. Paciente médica, me olvidé de contarles. Entonces estaba con analgésicos antiinflamatorios, corticoides, estaba con pregabalina en 450 miligramos, estaba con amitriptilina, estaba con tramadol, todo. Lo que se les ocurra, todo. En servicio de control del dolor, pero este tipo de dolores son bastante incontrolables. La paciente tenía el dolor óseo de la cirugía más el dolor neurálgico, ¿sí? Entonces, un paciente que no dormía nunca, vivía con dolor, siempre se acostaba con dolor, se despertaba con dolor. Y cuando vos le decías, ¿cuál es la escala del dolor? Cuando uno hacía la escala del dolor, el paciente te decía, me duele 8 y hoy me duele 10. O sea, siempre dolía y había días con paroxismos. No sé si hay algún neurólogo en la sala, pero que nos puede por ahí dar un poco más de información de esto. Así quedó después de esa cirugía que les mostré, con su placa de titanio, sus tornillos. Esta es la penúltima porque aquí falta cuando ya pusieron los implantes. Paciente que llega a verme, paciente que, como yo tenía la experiencia de medicina biológica, decido utilizar Traumel también en este paciente. Empezamos con Traumel intramuscular y Traumel en toda la zona, ¿sí? Usamos PRP porque una de las razones por las que se produjo la osteomielitis es porque el cirujano mismo explicaba, no le alcanzaba la irrigación. Hubo que fracturar el arco cigomático para bajar una rama del músculo temporal para que sea el músculo temporal el que lleve un poco de irrigación a la zona. Una zona sumamente cicatrizal, sumamente intervenida, con retracciones, fibrosis y con procesos infecciosos muy repetidos, muy a repetición. Entonces hicimos Traumel, hice PRP, que nadie se animaba a utilizar PRP porque existe el mito de que si hay un tumor y yo coloco PRP, puedo estimular el crecimiento de las células tumorales, ¿sí? Había ese mito. El cirujano maxilofacial dijo que no iba a hacer PRP por esa razón. Bueno, yo me animé a hacer PRP. Ahora van a entender por qué me animé a hacer PRP. Hice PRP porque hoy también lo explicaron ya bastante bien, no me voy a detener en eso, pero el PRP en sus factores de crecimiento tiene un efecto que hace un efecto de detox, un efecto de eliminar todos estos desechos, todas estas sustancias que estaban en esa matrix extracelular sumamente contaminada, ¿sí? En febrero del 2018, esta paciente tuvo su tratamiento de células madres más importante que puede ser. O sea, después de todo ese proceso, tuvo un embarazo y tuvo a su bebé. Y el año pasado, en agosto del 2018, llegó a ISCA. Esa es mi paciente. No sé si la reconocen. ¿La reconocen? Soy yo. Yo soy la paciente. Por eso puedo hablar con todas las letras de cómo se siente el dolor del infraorbitario. A partir de hacer PRP y de empezar a usar Traumel, fue la primera vez que pude dormir sin dolor. Y a partir de ahí empecé, justo salía la primera camada que íbamos a hacer el posgrado en Medicina Biológica en la Asociación Médica Argentina y fui una de sus primeras alumnas de este posgrado porque realmente necesitaba conocer de qué se trataba todo esto porque era lo único que me había calmado el dolor después de muchísimos años. Todo este proceso llevó unos 5 años más o menos. Grave, digamos, el proceso con todas las secuelas graves. Empecé a hacer esto y por eso esa fue la razón por la que yo me atreví en el paciente que me llegó después con la parálisis facial a ofrecerle este tipo de tratamientos. Y esa es la razón por la que hoy me dedico a esto, hago estética, pero también me dedico a ver un poquito más allá en los pacientes. Como conclusión, ¿por qué si yo hago estética me llegó un paciente neurológico? Porque nosotros bregamos por la medicina basada en evidencia y ojalá que toda nuestra medicina sea basada en evidencia, pero cuando te toca ser el paciente,
no te importa la evidencia. A mí me decían, en el 1% de los pacientes esto puede dar resultado. Bueno, no importa, si yo era el 1% en el que se podía dar ese tumor, capaz que era el 1% en el que podían dar bien el tratamiento. Capaz que yo estaba en ese momento en que si a mí me decían, si vos te parás en la calle, en medio del charco, y haces una vuelta carnero ahí en el charco, se te pasa el dolor, lo hacía. Porque ya había probado con todo, absolutamente todo. Y en el medio había tenido una insuficiencia renal por AINES. Así fue cuando dije, yo tengo que dejar esto y tengo que buscar otra alternativa. Buscando fue que empecé a encontrar lo que es la medicina biológica, lo que es la medicina regenerativa y empecé a darle lugar a que el cuerpo pueda recuperar su homeostasis. En este caso lo pude lograr. Eso no quiere decir que en todos los casos suceda. Pero sí me di cuenta que mi medicina basada en mi evidencia me sirvió para otros pacientes. Pero normalmente nosotros no somos recolectores de evidencia. Normalmente nosotros hacemos medicina y somos empíricos en realidad, porque no... hoy uno de los doctores que habló de la enfermedad de Crohn decía, no tenemos todos estos tratamientos tabulados, y es así, no los tenemos tabulados. Después existe algo que se llama medicina basada en la opinión de expertos. Eso fue lo que hice yo en mí. O sea, pregunté al experto en regenerativa, al experto en biológica, al experto en dolor, al experto acá, al experto allá. Y en base a eso fui probando hasta que encontré algo que resultó, ¿sí? La medicina basada en la opinión de expertos. Después tenemos la medicina basada en la experiencia. Eso también fue lo que ayudó a mis pacientes. Y mi paciente puntualmente fue medicina basada en la providencia. Era lo único que había que sabía aplicar toxina botulínica en rostro en el pueblo, ¿sí? Y llegué yo. O sea, la medicina basada en la providencia en ese caso. Cuando nosotros hablamos de medicina basada en evidencia, hubo la revista, la British Medical Journal, fue la que más preconizó la medicina basada en evidencia, hasta que un día se ve que algo le pasó al editor. Y entonces decidieron lanzar un estudio, que era un estudio comparativo doble ciego, sobre la eficacia del uso de paracaídas en la prevención de lesiones en paracaidistas. Lanzó ese estudio, les juro. Entre los fanáticos de la medicina basada en evidencia, ninguno aceptó ser parte del estudio por miedo a caer en el grupo placebo. Es decir, un paracaídas que no se abre. Ahí tienen el link para que lo puedan ver, porque me pareció sumamente interesante, porque efectivamente, o sea, si yo me tenía que basar en la medicina basada en evidencia, no podía hacer esa aplicación de tratamientos. No lo podía hacer. Pero yo era el paciente, entonces yo decidía qué tratamiento hacerme. Y era la médica, por lo tanto, no tenía que convencer a nadie de que hiciera lo que hicimos y que resultó, por suerte resultó. ¿A qué voy? Que debemos colectar evidencia, que debemos ser colectores de evidencia, porque nuestra evidencia quizás sea ese paciente que llegó hoy a nuestro consultorio y que va a servir como evidencia para tratar a otros pacientes. Esta fotito la tomé yo vivo en San Martín de los Andes, eso que ven de fondo se llama Lago Lácar, eso es un mirador que se llama Mirador Bandurrias, está a 10 minutos de mi casa, y tomé esa foto porque en medio de las piedras, en medio de un terreno que era absolutamente hostil, nació una florcita por la nobleza de la semilla que cayó en ese lugar y que encontró un par de granitos de tierra y floreció. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera tomado el trabajo de quitar las piedras, poner tierra negra y sembrar mi semilla? Seguramente en vez de tener una flor tendría ahí un jardín mirando al lago. ¿A qué voy con esto? No nos conformemos con un buen resultado por la nobleza del tratamiento que estamos usando, sino que busquemos resultados óptimos. Y los resultados óptimos solo se obtienen cuando nosotros tratamos el terreno. ¿Qué es el terreno? El paciente entero. Eso es el terreno. Entonces, en mi caso, el PRP no hubiera funcionado si no hubiéramos tenido buena irrigación. Si no hubiéramos tenido buena irrigación, tampoco hubiera funcionado el tratamiento para el dolor que hicimos después. Es decir, necesito en mis pacientes preparar el terreno. Si yo voy a poner células madres, un tratamiento sumamente noble, pero no tengo buen terreno, voy a tener un buen resultado porque es noble el tratamiento, pero no voy a tener un resultado óptimo. Resultados óptimos se obtienen solo tratando el terreno. Desde el punto de la medicina biológica, nosotros hablamos de 3 pilares. El primer pilar es la detoxificación y el drenaje, es decir, necesito sacar los detritus y tener las vías de drenaje limpias. El segundo es la inmunomodulación. Yo necesito inmunomodular a ese paciente y esa inmunomodulación se puede hacer desde tratar una disbiosis, por ejemplo, ¿sí? Tratar una disbiosis, un paciente que esté constipado, hasta utilizar métodos químicos como por ejemplo el Traumel o por ejemplo el PRP. El PRP también es un inmunomodulador si yo utilizo la segunda capa de glóbulos blancos.
¿Y por qué es esto interesante? Este es el mismo lago, la foto anterior estaba sacada de allá y esta está sacada desde el otro lado del mirador. Porque el médico está obligado a considerar que hay más de un órgano enfermo, incluso más que todo el cuerpo, tiene que ver al hombre en su mundo. Y a veces el campo interferente de un paciente no es su cuerpo ni su enfermedad, sino que es su entorno. Yo siempre cuento esta experiencia. Tenía una paciente, cuando recién me empecé a dedicar a la estética, que tenía celulitis, una paciente muy linda con 3 pozos de celulitis. Empezamos a hacer el tratamiento, a la 4ª sesión viene y me dice que estaba muy amargada porque ella veía que el tratamiento no avanzaba y muy angustiada, casi que llorando. Nos sentamos, vimos las fotos, efectivamente había un avance en el tratamiento, pero ella estaba muy angustiada. Entonces le digo, bueno, ¿qué es lo que vos ves que no avanza en el tratamiento? ¿Qué es lo que vos estás viendo para que vos estés tan angustiada y sientas que el tratamiento no está avanzando? Doctora, yo no veo nada, me dice, pero lo que pasa es que mi marido me cuenta todas las noches los pozos de celulitis. Cuando yo empecé el tratamiento, yo tenía 28 pozos de celulitis. Y anoche me volvió a contar los pozos de celulitis y sigo teniendo 28 pozos de celulitis. ¿Cuál era el mejor tratamiento anticelulítico para esa paciente? Claramente, el divorcio. ¿Qué pasó? Efectivamente, esa paciente se separó, sigue siendo mi paciente hasta el día de hoy, yo la sigo viendo. Después de separada, nunca jamás me volvió a preguntar por un tratamiento anticelulítico porque a ella nunca le molestó su celulitis. Era el marido al que le molestaba. Lo que a ella le molestaba era ser juzgada en su condición de mujer por su cantidad de pozos de celulitis. Es decir, estaba sufriendo violencia de género aunque no le pegaran. ¿Está? Entonces, nosotros como médicos estamos obligados a ver eso, porque si no, mi tratamiento nunca va a ser efectivo. Para ella nunca hubiera tenido resultados en su tratamiento anticelulítico si no se hubiera separado, claramente, ¿sí? Entonces, estamos obligados a ver esto, estamos obligados a ver más allá del ojo de la cerradura de nuestra especialidad. Tenemos que empezar a ver a los pacientes enteros y completos. Es decir, no veo un granito de acné, un pozo de celulitis, una arruga. Tengo que ver un paciente entero en todo su contexto. Y a veces ese contexto va más allá de su cuerpo. Bueno, ahí les dejo mis datos. Para el que quiera, si alguno, ojalá que a ninguno le toque un queratoquiste paraqueratóxico, pero si a alguno le toca, me preguntan, que ya sé el camino por donde no hay que ir, por lo menos. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias a ISCA por la invitación. Siempre me invitan y me hacen un lugarcito acá. Agradezco también a la gente de la Sociedad Argentina de Medicina Biológica que hoy nos está acompañando. Muchas gracias, gente de la comisión directiva. Maya, que es una de las docentes, cardióloga, y que está también como coordinadora académica, Maya, del posgrado que tenemos. Así que muchísimas gracias y después contesto las preguntas. Gracias. Gracias, doctora.